Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y les acompañe en este momento. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, un pequeño gesto de su parte puede convertirse en una gran bendición para otros. Al dar, me gusta, y compartir esta historia, ayudan a que este mensaje de esperanza llegue más lejos, tocando almas que, como la nuestra, a veces necesitan un recordatorio del amor infinito de Dios. Su apoyo hace posible que estas historias continúen iluminando caminos. Que Dios bendiga sus manos y sus intenciones. Hoy les contaré la historia de David, un niño hambriento, sin familia y sin nadie que lo defendiera. Tenía en sus pequeñas manos el único trozo de comida que había conseguido después de un día brutal de trabajo. Pero justo cuando iba a probarlo, un anciano aparece frente a él, temblando, agotado, y le pide un bocado. Y aquí viene lo más impactante. David, desde su propia miseria, decide entregarle el pan entero, sin imaginar que ese simple gesto, nacido de su absoluta pobreza, revelaría quién era realmente ese anciano y desencadenaría un milagro que nadie en su pueblo jamás podría explicar. Esta no es una historia común, es una prueba viva de que Dios actúa en los momentos más inesperados y de que un pequeño acto de fe puede abrirle las puertas de una abundancia que nunca soñó. En lo más alto de la sierra de Chiapas, allí donde las nubes besan las cumbres y las casas de madera vieja parecen aferrarse a la tierra para no caer, vivía David. No tenía más de 9 años, pero sus ojos oscuros ya conocían la tristeza como si fuera una vieja amiga. Su hogar era un cuartucho hecho de láminas de zinc oxidadas y tablas recicladas, un refugio frágil contra el frío de la montaña. Una sola manta, delgada y raída, apenas le servía para cubrir sus huesudos hombros en las noches heladas. El suelo era de tierra apisonada, que con las lluvias se convertía en un lodazal que empapaba su única muda de ropa. El pueblo en el que vivía, Valle Verde, era apenas un puñado de casas perdidas entre colinas y caminos de piedra. Allí todos se conocían, pero la soledad de David era un muro invisible. Para la mayoría, él era simplemente el huerfanito, ese niño callado que nadie quería cerca, como si su tristeza fuera contagiosa. Desde que sus padres murieron, nadie se hizo cargo de él. Su padre, el señor Benito, un hombre bueno y trabajador, falleció tras enfermarse cosechando café bajo un aguacero interminable. Su madre, doña Sofía, apenas le sobrevivió unos meses, dicen que murió de pura pena. Desde entonces, David aprendió a valerse por sí mismo, como un animalito del monte, en silencio, con cautela, intentando no estorbar. En el pueblo, solo una persona, de vez en cuando, le tendía la mano. Era doña Rosa, una anciana de más de 60 años, con la voz ronca y un corazón que la vida aún no había endurecido del todo. A veces le dejaba un poco de atole frío, unas tortillas duras o medio tamal cuando le sobraba. No era mucho, pero para David, era como si el cielo se abriera por un instante. Cuando la soledad le pesaba demasiado, caminaba hasta la orilla del río que cruzaba el monte. Allí, entre las grandes rocas y los árboles torcidos por el viento, se sentaba a mirar el agua correr. Y hablaba con Dios. No con rezos aprendidos, sino con palabras simples, susurradas al viento: si de verdad me ves, no te olvides de mí. Hoy no comí, pero estoy vivo. Gracias. No sabía si alguien lo escuchaba, pero ese murmullo le bastaba para seguir adelante. La mayoría de los días los pasaba buscando en qué ayudar. Acarreaba leña, limpiaba patios, llevaba recados. Algunos le daban una moneda, otros ni las gracias, y había quienes lo trataban como si no fuera humano. Quítate de ahí, chamaco, no estorbes, eran frases que se le clavaban como espinas. Pero él no respondía, solo apretaba los labios y bajaba la cabeza. Su ropa era siempre la misma,
una camiseta deshilachada y unos pantalones que ya habían conocido varios dueños. Caminaba con unas sandalias rotas, unidas con un trozo de alambre. Y sin embargo, en su caminar había dignidad. Su mirada, aunque triste, no había perdido la ternura. Un amanecer, se acercó a la finca del señor Matías, un viejo amargado con fama de pagar poco y exigir mucho. David le pidió trabajo. El señor Matías lo miró de arriba abajo, escupió en el suelo y le dijo, «Te daré algo de comida si trabajas todo el día y no te quejas». David asintió sin dudar. Sabía que uno significaba otra noche con el estómago vacío. Aquel día, David trabajó como nunca. Desde que el sol despuntó hasta que se ocultó tras las colinas, cargó sacos de maíz, limpió establos y deshiervó con sus propias manos. Al caer la tarde, el señor Matías le arrojó una pequeña bolsa con un trozo de pan, unas papas y un poco de arroz envuelto en papel de periódico. «Ahí está tu paga, muchacho. Y lárgate antes de que oscurezca». David abrazó aquella bolsa como si fuera el más grande de los tesoros. Lo que no sabía era que, en su camino de regreso a casa, alguien lo estaba esperando. Alguien que no buscaba comida, sino una señal, un alma herida como la suya. Y que ese encuentro lo cambiaría todo. Porque a veces Dios se disfraza de anciano, de sed, de hambre, para ver si incluso en medio de la más profunda miseria, todavía somos capaces de dar. Mientras David caminaba de regreso a su refugio, el viento de la sierra le golpeaba el rostro, como si quisiera arrancarle las pocas fuerzas que le quedaban. Al llegar a su choza, dejó la bolsa sobre un tronco que usaba como banco y se sentó en el suelo de tierra. La llama de una vela parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de lámina. Aquel día había sido duro, pero al menos esa noche comería. Aún así, no había una sonrisa en su rostro, solo el mismo gesto resignado, como si temiera alegrarse por algo que pudiera desaparecer en cualquier momento. Mientras comía lentamente, su mente viajó al pasado. Recordó la lluvia el día que su padre enfermó, el llanto silencioso de su madre, el murmullo incómodo de los vecinos. El señor Benito había sido un hombre fuerte, pero la pobreza y el trabajo incesante lo consumieron. Su funeral fue breve, casi sin palabras. Después, doña Sofía luchó con todas sus fuerzas. Vendía pan, lavaba ropa ajena, pero la tristeza la fue apagando poco a poco. Una madrugada, David la encontró fría en su cama, con una expresión de paz, como si por fin hubiera encontrado el descanso que la vida le negó. Después de eso, todo se desmoronó. Los vecinos dejaron de visitarlo. Doña Rosa era la única que se mantenía cerca, aunque a distancia. «No puedo con otro niño, hijo», le dijo una vez, con la voz quebrada. Pero siempre que podía, le dejaba algo en la puerta. David aprendió a agradecer sin pedir. La pobreza era su compañera constante, no lo avergonzaba, pero lo marcaba. Sabía que no tenía lo que otros niños, mochilas, zapatos, cuadernos limpios. Pero también sabía que poseía algo que no se podía comprar, resistencia. Una tarde, mientras acarreaba leña, escuchó a dos señoras cuchichear cerca del pozo. «Ese niño da lástima, pero quién sabe si no es un castigo de Dios», dijo una. David fingió no oír, pero la frase se le hundió en el alma. ¿Era él una maldición? ¿Había hecho algo tan malo para merecer tanto abandono? Esa noche, como tantas otras, fue al río. Miró el cielo lleno de estrellas y susurró, «Si soy tan poca cosa, ¿por qué sigo aquí?» Y justo en medio de esa duda, sintió algo inexplicable, una calma sutil que lo arropó por un instante. Al día siguiente, después de un trabajo agotador recogiendo leña para el señor Matías, David regresaba a casa con su paga,
Otra pequeña bolsa con pan y, esta vez, un puñado de frijoles. Una comida era una bendición, sin importar de quién viniera. Mientras caminaba, sintió que el peso de su alma era mayor que el de la comida. No era solo el cansancio, era la certeza de que en su vida nada llegaba fácil, que todo debía ganarse a fuerza de dolor. El sol comenzaba a bajar cuando, al doblar una esquina, se topó con 3 muchachos mayores que él. «Miren quién viene, tan orgulloso con su saquito», dijo uno en tono de burla. David bajó la mirada y aceleró el paso. «Hey, no te hagas». «¿Qué llevas ahí?», le gritaron. En segundos lo rodearon. Uno de ellos le arrebató la bolsa. David luchó. «Es mío», gritó por primera vez con rabia. Pero eran 3 contra 1. La bolsa cayó al suelo y su contenido se desparramó por el polvo. El pan se ensució, el arroz se mezcló con la tierra. Los muchachos soltaron una carcajada cruel. «Mira, ni eso puedes cuidar», dijo uno, y se fueron, dejándolo solo. David se arrodilló, mirando en silencio los restos de su esfuerzo. Sus manos temblaban de impotencia. Con cuidado, comenzó a recoger lo que podía salvar. No lloró, solo tragó saliva con fuerza. Mientras reanudaba su camino, más lento, más triste, habló con Dios, no con oraciones, sino con una pregunta lanzada al aire: ¿por qué, si intento hacer las cosas bien, siempre me pasa esto? Se detuvo junto a un árbol torcido y susurró: «No te pido mucho. Solo dame fuerzas para no convertirme en uno de ellos. No quiero hacerle daño a nadie, solo quiero que alguien me vea como algo más que un estorbo». Mientras decía esto, algo cambió dentro de él. No fue un trueno ni una voz del cielo. Fue una sensación sutil, una certeza de que, aunque no entendiera el porqué de su sufrimiento, alguien lo estaba escuchando. Lo que David no sabía era que esa oración, dicha con el corazón roto, estaba siendo respondida. Y que muy pronto, en el punto más solitario del camino, se encontraría con su destino. El cielo ya era un manto oscuro cuando David tomó el desvío hacia la vieja vereda del río, su refugio. La bolsa ahora pesaba la mitad, con lo poco que había logrado rescatar. Caminaba cabizbajo, pero firme, como si algo dentro de él se negara a rendirse. Se sentó en su piedra de siempre, junto al agua, y murmuró: «No entiendo por qué, pero gracias por dejarme seguir». Apenas habían pasado unos minutos cuando, al cruzar el sendero, en un recodo del camino, vio una figura sentada al borde. Era un anciano, encorvado, con ropas gastadas y un bastón de madera a su lado. El hombre temblaba, no de frío, sino de debilidad. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas y sus ojos, hundidos, miraban a David con una súplica silenciosa. Parecía haber viajado desde muy lejos y no tener fuerzas para continuar. David se detuvo. Su primer instinto fue seguir de largo. Ya tenía suficiente con sus propios problemas. Pero entonces, vio la mano temblorosa del anciano y recordó su propia hambre, su propia soledad. Se acercó lentamente. «¿Está usted bien, señor?», preguntó. La voz del anciano era apenas un susurro. «Estoy cansado, hijo. Y tengo hambre. No he comido en 2 días». El corazón de David dio un vuelco. 2 días. Él al menos había comido algo la noche anterior. Miró la bolsa en su mano. El pan sucio, los pocos frijoles. Era todo lo que tenía hasta el día siguiente, si es que conseguía trabajo. Dudó solo un instante. Pensó en su estómago vacío, en la noche fría que le esperaba. Pero luego pensó en las palabras de su madre: «Aunque tengamos poco, siempre hay alguien que tiene menos».
Y si das con el corazón, Dios se encarga de que no falte lo necesario. Sin decir una palabra más, David abrió la bolsa. Sacó el trozo de pan, el más grande que había rescatado. Lo limpió lo mejor que pudo con sus manos y se lo ofreció al anciano. Tome, Señor. Es todo lo que tengo, pero es suyo. El anciano lo miró, y por primera vez, sus ojos parecieron brillar. Tomó el pan con una delicadeza que no correspondía a sus manos ásperas. Gracias, hijo mío, dijo con la voz más clara. Lo que se da desde la escasez, vale más que 1000 tesoros dados desde la abundancia. Mientras el anciano comía despacio, como si saboreara cada migaja, David sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sentía el hambre. Se sentía lleno. Cuando el anciano terminó, se puso de pie con la ayuda de David. Mi nombre es Jonás, dijo. ¿Me ayudarías a caminar un trecho? Los caminos se vuelven más duros cuando uno envejece. David no lo dudó. Permitió que el anciano se apoyara en su hombro y comenzaron a caminar juntos por la vereda, bajo el cielo estrellado. Mientras avanzaban, Jonás habló con una sabiduría que asombraba a David. Le habló de la fe que no necesita ver para creer, de la fortaleza que nace del dolor y de la presencia de Dios en las cosas más pequeñas. Hoy tuviste un día difícil, dijo Jonás. Y aún así, compartiste tu comida. ¿Por qué? No lo sé, confesó David. Pensé en mi madre. Ella decía que Dios siempre ve lo que uno da. Tu madre era sabia, asintió Jonás. Te dejó un legado que no todos entienden, dar sin esperar, amar sin condición. Llegaron a un claro en el bosque, donde la luz de la luna caía como un reflector. Jonás se detuvo. Aquí termina la parte fácil, David. Lo que viene no será simple, pero si llegaste hasta aquí, es porque estás listo. ¿Listo para qué?, preguntó David, con el corazón acelerado. Para recibir lo que solo se entrega a quien ha demostrado tener el alma dispuesta, respondió Jonás, y su voz resonó con una autoridad que no era de este mundo. Señaló un pequeño sendero que se perdía en la oscuridad. Ese es tu camino. Yo te acompaño hasta aquí. ¿No caminará más conmigo?, preguntó David con tristeza. Siempre estaré cerca, aunque no me veas, sonrió el anciano. David avanzó por el nuevo sendero. Se sentía extrañamente fuerte. El camino lo llevó a la cima de una pequeña colina. Y allí, en el centro, bajo una luna brillante, había un árbol enorme. David se sentó bajo sus ramas y, por primera vez en años, cerró los ojos sin miedo. Entonces, una voz suave, más interna que externa, lo envolvió. No estás solo. David abrió los ojos. No había nadie. Eres tú, susurró al aire. Siempre he sido yo, respondió la voz, brotando desde su propio pecho. En tus lágrimas, en tus pasos cansados, en tu pan compartido. David sintió un calor inmenso. Era amor. Un amor tan grande que no cabía en su pequeño cuerpo. Y lloró. Lloró como un niño que por fin encuentra su hogar. Entonces vio, colgada de una rama del árbol, una bolsa de tela blanca. La tomó con cuidado. Dentro había pan. Pan fresco, caliente, aromático. ¿Cómo?, susurró. Lo que das con amor, regresa multiplicado, dijo la voz. Y David entendió. No era solo un milagro, era una promesa. Comió lentamente, y cada bocado no solo alimentaba su cuerpo, sino que sanaba su alma. Cuando emprendió el camino de regreso, ya no era el mismo niño. Algo dentro de él se había encendido para siempre. Al llegar de nuevo al río, vio a Jonás sentado en la misma piedra.
pero algo era diferente. Su postura era erguida, su rostro sereno. Te estaba esperando, dijo Jonás, y su voz era más profunda. David miró el reflejo en el agua. No era el rostro arrugado del anciano. Era un rostro sin edad, lleno de una luz indescriptible. ¿Quién es usted en verdad?, preguntó David, temblando. La figura se giró, y su voz ya no era humana, sino el eco de la eternidad. Soy aquel que nunca te dejó. Aquel que escuchó cada una de tus oraciones. Tomé la forma de un anciano porque tu corazón noble no le habría abierto la puerta a un rey, pero sí a un humilde pedido de ayuda. David cayó de rodillas. Sus lágrimas eran dulces. Pensé que me habías olvidado, susurró. Nunca olvido a los que, con las manos vacías, eligen dar. A los que, a pesar del dolor, eligen la bondad. Una luz suave envolvió al anciano mientras se desvanecía. David permaneció allí, con el rostro al cielo, sintiendo una gratitud que le dolía en las mejillas de tanto sonreír entre lágrimas. David regresó al pueblo, pero ya no era el huérfano invisible. La gente notó un cambio, una luz en su mirada. Poco a poco, las puertas comenzaron a abrirse. Alguien le ofreció monedas por su ayuda, otro le regaló comida, una mujer le dio un abrazo. Su bolsa se volvió a llenar, pero esta vez, no solo de comida, sino de dignidad y respeto. Años después, David se convirtió en un pilar de su comunidad. No se hizo rico, pero su alma era abundante. Su pequeña casa se convirtió en un refugio para los necesitados. Y a todos les contaba la misma verdad: no necesitas tener todo para empezar. Solo necesitas no perder la fe, porque el poco que se da con el corazón, Dios lo multiplica de formas que no puedes ni imaginar. Esta historia ha llegado hasta ti, porque quizás tú también necesitas saber que no estás solo. Que a veces Dios se disfraza de necesidad para ver si tu corazón todavía es capaz de dar. Si esta historia ha tocado tu alma, te invito a suscribirte, a dar me gusta y a compartirla con alguien que hoy necesite una señal. Nunca sabes si, al hacerlo, estás siendo el instrumento de Dios para dar luz a alguien que está a punto de rendirse. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que un pequeño acto de bondad cambió tu vida o la de alguien más? ¿Has sentido la presencia divina en los momentos más inesperados? Que la gracia de nuestro Señor les acompañe siempre. Y que nunca olviden que el acto de dar más pequeño, hecho con un corazón puro, puede abrir las puertas del cielo.